Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la asignatura de biología. Vamos a ver en esta unidad a trabajar con los siguientes temas. El nombre de la unidad es el siguiente: anatomía y fisiología de los seres vivos. Vamos a trabajar, a observar sobre el sistema nervioso y endocrino, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades del sistema nervioso y endocrino, sistema inmunológico en animales. Comenzamos el primer tema. La función de la relación. La función de la relación en los organismos nos capacita para percibir y procesar información tanto del entorno como de nuestro propio cuerpo. A fin de generar una respuesta apropiada, esta función se divide en tres etapas: la percepción de la información, el análisis de la misma y la emisión de una respuesta. La percepción de la información. Los órganos de los sentidos desempeñan el papel de receptores de estímulos externos, como la luz, el sonido o el sabor, permitiéndonos obtener información del entorno. Los principales sentidos son la vista, el oído, el equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto. Además de los receptores externos, también existen receptores internos o encargados de captar condiciones dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo, los barroreceptores detectan cambios en la presión sanguínea, en las arterias, mientras que los quimioreceptores identifican variaciones en la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, entre otros. Estos receptores están conectados a centros nerviosos a través de los nervios. El análisis de la información. Todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos y los receptores internos son transmitidos al sistema nervioso. Estos sistemas analizan la información y generan una reacción o respuesta. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Emisión de estas respuestas. La respuesta o reacciones de nuestro organismo son llevadas a cabo por el aparato locomotor o sistema endocrino. El sistema locomotor, compuesto por huesos, músculos, se encarga de los movimientos de los órganos. Por otro lado, el sistema endocrino está formado por varias glándulas que producen hormonas, las cuales regulan el funcionamiento del cuerpo. Los órganos de los sentidos, como decían, justamente, los sentidos son esenciales para percibir estímulos y comprender el entorno. Vamos a abordar los órganos asociados con la vista, el oído, el equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto, así como entenderemos su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos, la vista. Este sentido de la vista es el que nos brinda la capacidad de poder percibir qué color, qué forma, qué tamaño, qué distancia de estos, ¿no? Es posible a la gracia de cada uno de estos órganos esféricos ubicados en nuestra cavidad de la cabeza, la vista, poder observar. Ahora, exploramos las distantes partes del ojo y sus respectivas funciones, como la córnea, capa transparente que recubre la parte anterior del ojo. Y tenemos justamente la córnea. Ahí vemos el iris, ¿no? Aquí, el iris, la capa que puede dilatarse o contraerse y de este modo regular el paso de la luz. Está presente en los orificios denominados pupila, por donde la luz penetra al interior del ojo. Conjuntiva. La conjuntiva es la membrana que recubre o protege el globo ocular en el interior de los párpados.
tenemos el esclerótica. Es la capa justamente que da forma y consistencia al glóbulo ocular. Humor acuoso es la sustancia líquida que llena la cavidad situada entre la córnea y lo cristalino. Entre la córnea y lo cristalino. El cristalino es una membrana en forma de lente que juega un papel crucial en el enfoque preciso de las imágenes sobre la retina. Está sujeta por músculos que pueden ajustar su curvatura para mejorar el proceso de este enfoque. Tenemos el humor vítreo, es una sustancia gelatinosa que llena la parte interna del glóbulo ocular. Junto con el humor acuoso, desempeñan un papel importante en la nutrición de la córnea y el cristalino. La retina es la lámina de células que cubre la parte posterior e interna del ojo. Es la región sensible a la luz que transmite la información de nervios ópticos en la parte externa del ojo. Se encuentran diversas estructuras encargadas de protegerla. Tenemos los párpados, ¿no? Son las capas de tejidos que recubren la parte anterior del ojo, reparten las lágrimas y protegen el ojo de la desecación. Las pestañas son justamente los pelos pequeños situados en los párpados que hacen la sombra justamente de las pupilas. Las cejas son los pelos que cubren las prominencias encima de los ojos, desviando el sudor y previniendo que entre en los ojos. En el proceso de la visión, los rayos de luz siguen una trayectoria rectilínea y se entrecruzan al entrar por el orificio del ojo, lo que forma una imagen invertida en la retina. Esta imagen es luego interpretada correctamente por el cerebro. La retina, compuesta por células fotorreceptoras, captan la energía de la luz. Hay dos tipos de fotorreceptores: los conos, que perciben detalles y permiten la visión en color, y bastones, que captan el blanco y negro, matices de gris, debido a su alta sensibilidad a la luz. Los oídos. Nuestros oídos. Es el sentido del oído nos permite sentir esa intensidad, esa duración, el timbre de los sonidos. Los órganos receptores del oído están situados en la parte lateral del cráneo. Entre los sentidos humanos, el oído y la vista son los más desarrollados. El oído se divide en tres partes. Tenemos oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo incluye el pabellón auricular u oreja, así como el conducto auditivo externo. Aquí, este es el externo. El oído medio, compuesto por el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo y la ventana oval. Aquí, este es el medio. Y el oído interno, formado por el caracol y el nervio auditivo. Aquí podemos observar, ¿no? Que deseamos, el caracol. Tenemos el equilibrio. El equilibrio es el sentido que nos permite percibir y mantener la postura del cuerpo. El órgano responsable del equilibrio es el aparato vestibular, situado en el oído interno. Está compuesto por dos componentes principales: canales semicirculares y los órganos otilíticos. Los canales semicirculares son conductos llenos de un líquido llamado endolinfa que ayudan a detectar los movimientos rotatorios del cuerpo. Los órganos otolíticos incluyen el sáculo o el utrículo, pequeños sacos que contienen glánulos calcáreos conocidos como otólitos.
Estos otólitos son fundamentales para percibir los cambios en la posición de la cabeza y la aceleración lineal. Entonces, a continuación vemos justamente el mecanismo del equilibrio. Como podemos ver, equilibrio del cuerpo. La información que percibimos a través de la visión, así como otros sentidos, como el tacto, también desempeñan un papel importante en nuestro sentido del equilibrio. Un ejercicio sencillo para comprobar esto es el siguiente: el colocarnos de pie y levantar la pierna, como vemos el ejemplo. Luego baja la pierna y repite el proceso, pero esta vez hazlo con los ojos cerrados. O sea, imagínense cómo debemos en la primera opción mantener, y lo hacemos con nuestros ojos abiertos. Y en la siguiente, el yo poder decir a mi mente que lo que ya hice lo pueda hacer nuevamente, pero con mis ojos cerrados, ¿no? Esto se debe a que la visión nos proporciona información sobre las características del espacio y nos ofrece puntos de referencias que son los cruciales para mantener una postura equilibrada. El olfato, ¿no? El sentido del olfato nos permite percibir un estímulo generado por la presencia de sustancias químicas en el aire o en los alimentos que ingerimos. El órgano del olfato se encuentra en la nariz o cavidad nasal. Consta de las siguientes partes: fosas nasales, cornetas nasales, mucosas olfatorias. En las fosas nasales son los orificios por donde entra el aire, comunican con la cavidad bucal, desde aquí, ¿no? Los cornetes nasales son imaginaciones de las paredes de las fosas nasales. Las paredes, ¿vemos? Las mucosas olfatorias, esta mucosa recubre las paredes de los cornetos nasales y es fundamental para las funciones olfativas. El mecanismo gracias al cual percibimos los olores es el siguiente: el gusto. El sentido del gusto nos permite discernir distintas características de los alimentos, como el sabor dulce, salado, ácido y amargo. Este sentido se encuentra en la lengua y comprende papilas gustativas y botones gustativos, ¿no? Como podemos observar en la imagen, justamente desde que podemos percibir lo amargo, lo ácido, lo salado y lo dulce. Las papilas gustativas son pequeñas invaginaciones en la lengua. Los botones gustativos están estructurados que justamente albergan los receptores del gusto y son fundamentales para la percepción de los sabores. Lo que decía, el dulce, el salado, el amargo. El tacto, ¿no? Poder tocarnos. Es el sentido que nos permite reconocer la forma, temperatura y otras características de los objetos cuando entramos en contacto con ellos. Este sentido se encuentra distribuido en toda la piel del cuerpo, la cual consta de 3 etapas: de afuera hacia adentro, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Epidermis es la capa externa formada por tejidos epitelial, y en esta se encuentran los receptores que captan el dolor. La dermis es la capa interna y está formada por tejidos cognitivos, tejidos musculares, capilares, glándulas y más. En la dermis se encuentran los receptores y de la temperatura, la presión y el contacto. En la hipodermis está formado por una capa de tejidos adiposos de grosor variable y una capa de tejidos conectivos que une la piel con los órganos y tejidos adyacentes. El sistema nervioso.
El sistema nervioso es responsable de analizar los estímulos captados por los órganos de los sentidos y receptores internos, así como de elaborar respuesta. Esto es posible gracias a las neuronas, las células que componen el sistema nervioso. A continuación examinaremos las neuronas y su funcionamiento tanto en el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Las neuronas. Las neuronas, cuyo cuerpo se agrupan en centros nerviosos, como el encéfalo, tienen axones que forman nervios. Estas células se comunican mediante impulsos nerviosos, pequeñas corrientes eléctricas. Las neuronas permiten que se emita el impulso o presinapsia, mientras que lo otro ocurre entre la postsinapsia, ¿no? Aquí podemos ver la estructura de esta célula de una neurona, justamente con sus partes, tanto dendritas como cuerpos neuronal y los axones. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es responsable de analizar la información y generar respuestas. Está compuesta por un gran número de neuronas. Los cuerpos neuronales son de color gris y sus axones son blanquecinos debido a la mielina que los recubre. Por esta razón, las áreas justamente que se acumulan en el cuerpo neuronales se denominan sustancias gris, mientras que las áreas con haces de axones se llaman sustancias blancas. El sistema nervioso central comprende dos centros principales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está en el interior del cráneo, comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, como podemos ver aquí, el encéfalo, ¿no? La médula espinal es lo que podemos observar aquí de color amarillo, ¿no? La médula espinal se ubica dentro de la columna vertebral y sirve como la vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. El sistema nervioso central está envuelto por tres capas de membranas, llamadas meninge, las cuales están separadas por líquidos cefalorraquídeo y la función principal de las meninges y del líquido cefalorraquídeo es proporcionar protección del sistema nervioso central, actuando como un amortiguador ante el movimiento brusco del cuerpo. A continuación vamos a ver lo que estudia cada una de estas características de estos componentes del encéfalo. El sistema endocrino. El sistema endocrino es el responsable de la regulación hormonal en el cuerpo. Esto implica la liberación de sustancias llamadas hormonas como respuesta a un estímulo, las cuales controlan el funcionamiento de órganos específicos. Este sistema está compuesto por glándulas endocrinas especializadas en la producción de hormonas. Las hormonas son moléculas orgánicas, ya sean de naturaleza lipídica o proteica, que son liberadas en la sangre y transportadas hacia los órganos específicos conocidos como órganos diana. Es importante destacar que las hormonas se producen en cantidades relativamente pequeñas. La actividad de las glándulas endocrinas están reguladas por el hipotálamo, una agrupación de neuronas ubicadas en la parte inferior del cerebro, que tiene una función secretora. Las principales glándulas endocrinas en el cuerpo humano son las siguientes. La hipófisis. La glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, es una pequeña estructura glandular ubicada abajo del hipotálamo, dividida en dos lóbulos. Es responsable de segregar diversas hormonas, siendo las más destacadas las hormonas de crecimiento, las proláctidas, las hormonas foliculoestimulantes. Las hormonas de crecimiento. Estas hormonas justamente
son las que estimulan el crecimiento y el desarrollo corporal específicamente durante la infancia y la adolescencia. Las prolactinas, la prolactina es la responsable de estimular la producción y secreción de leche materna después de un parto. Y la hormona folículo estimulante, la FSH, hormona folículo estimulante, activa la reproducción de gamelos, o sea, en los óvulos y entre los óvulos y los espermatozoides en los hombres, siendo crucial para una reproducción. Las tiroides y paratiroides. La tiroide es una glándula ubicada en la base del cuello, próxima a la tráquea. Produce tiroxina, una hormona que impulsa funciones celulares cruciales como la síntesis de proteínas, especialmente durante un periodo de crecimiento. Por otro lado, las paratiroides es una glándula pequeña que se encuentra en la parte posterior de la tiroide, ¿no? Es la que libera las hormonas paratiroidea, la cual desempeña un papel fundamental en la regulación de la formación de los huesos. El páncreas. Esta glándula es la que segrega hormonas vitales, como la insulina y las glucagón, las cuales juegan un papel fundamental en el control de los niveles de glucosa en la sangre, tanto en la regulación como en su metabolismo. Las glándulas suprarrenales son las glándulas situadas sobre los riñones. Está en la corteza suprarrenal, justamente se segregan de las siguientes hormonas: el cortisol y adrenalina. El cortisol actúa en la degradación de proteínas y grasa. La adrenalina es la que prepara el cuerpo en una situación de alarma, favorece el crecimiento del ritmo cardíaco, la activación del sistema nervioso central y la dilatación de pupilas. Los ovarios y testículos son los órganos justamente productores de óvulos y espermatozoides. Los ovarios segregan estrógenos y progesterona vinculadas al desarrollo de los caracteres sexuales de la mujer. La alteración del sistema nervioso. Existe un sinnúmero de alteraciones en el sistema nervioso. En muchos casos es difícil de comprender cuáles son las causas y sus efectos. Van desde leves a severos, ¿no? Entonces veremos a continuación cómo tenemos justamente los más comunes. El ataque de apoplejía. Este texto describe un problema de circulación sanguínea que afecta al cerebro. Este tipo de incidente resulta en una interrupción del suministro de sangre debido al bloqueo o daño de una arteria cerebral. Un ataque de este tipo puede llevar a experimentar una debilidad temporal, un lapso de confusión, dificultades en la visión y el habla, que pueden durar breves momentos, incluso hasta segundos, ¿no? El caso más grave puede provocar una parálisis en la mitad del cuerpo e incluso llevar hasta la muerte. Esto se refiere a un evento cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, un ACV. La conmoción. La conmoción. Una conmoción es una lesión directamente relacionada con el cerebro. Esto ocurre tras un golpe que se puede dar fuertemente en la cabeza. A menudo estos incidentes conllevan justamente una pérdida temporal de un conocimiento. Esto puede estar acompañado con estos síntomas como vómitos, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, irritabilidad y problemas de memoria. Las conmociones son comunes en deportistas, especialmente aquellos que están expuestos a golpes, como los futbolistas o los luchadores.
Las convulsiones. Esta alteración implica contracciones musculares extremadamente intensas, que pueden ser breves y repetitivas. Las convulsiones pueden justamente variar en duración, desde el episodio prolongado hasta sacudidas leves, que duran solo segundos. Estas convulsiones pueden manifestarse como síntomas en diversas condiciones, como la epilepsia, varios tipos de envenenamiento, desequilibrios nutricionales y enfermedades como la meningitis y el tétano. La parálisis. Esta condición se caracteriza por la pérdida de fuerza en un músculo o un grupo de músculos, a menudo acompañada de una notable incapacidad y deterioro en función específica, como parpadear, hablar, controlar la emisión de la orina, el manejo de los esfínteres o el uso de miembros, ¿no? La parálisis generalmente se produce debido a algún tipo de daño en el sistema nervioso, que puede ser causado por afecciones como la poliomelitis o la poliomielitis, ¿no? Las enfermedades del sistema nervioso y endocrino. Existe una amplia gama de enfermedades de estos dos sistemas, los que están altamente relacionados. Veremos en este momento justamente los más conocidos a nivel mundial, como son las enfermedades del sistema nervioso. El entendimiento de las enfermedades mentales en constante evolución, en paralelo con los avances de la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso. Entre las afecciones que afectan al sistema nervioso se encuentran la ansiedad, la depresión, la demencia, neurosis, esquizofrenia y paranoia. En este contexto, se va a analizar la ansiedad, dada su alta prevalencia en la sociedad, así como el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que aún carece de un tratamiento específico. La ansiedad, esa desesperación, ¿no? La ansiedad es una emoción que surge de manera natural como una respuesta a situaciones conflictivas, como un accidente o un examen. Sin embargo, si se presenta sin una causa evidente, puede indicar un trastorno. En este caso, la ansiedad está relacionada con las alteraciones de ciertos neurotransmisores. Los síntomas pueden ser justamente manifestarse con una dificultad para poder respirar, como temblores, aumento de ritmo cardíaco, como al nivel psicológico, la intranquilidad, miedo, inseguridad, entre otras. El tratamiento para esta ansiedad justamente se basa principalmente a una atención psiquiátrica. En ocasiones se recurre a un médico sobre este malestar. El Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno mental muy grave, muy grave. Está caracterizado justamente por una degeneración precoz y acelerada de las neuronas, así como una alteración en la comunicación entre ellas. Los síntomas incluyen pérdida de memoria y la orientación, dificultad en el aprendizaje y razonamiento. Dificultad en el aprendizaje y su razonamiento hace que esto se deteriore las habilidades, ¿no? Que uno tiene ya adquirido. Estos síntomas tienen eh, una, a un lapso de tiempo a empeorarse, hasta una fecha donde no existe una cura conocida para esta enfermedad, aunque se puede aplicar tratamientos para mejorar justamente nuestra calidad de vida en el paciente, pero hasta ahora no hay una cura. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo ocurre cuando las glándulas tiroides, ubicadas en la parte frontal del cuello, no producen suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Los síntomas varían desde el acuerdo al caso, siendo comunes en la fatiga y las perezas leves.
Esta condición, en este metabolismo, provoca síntomas como mayor sensibilidad al frío, estreñimiento, aumento de peso, entre otras. El tratamiento implica la administración de una hormona tiroidea sintéticas para regular los niveles hormonales. Como podemos ver en esta imagen, el hipotiroidismo, dicen que miren que es provoca hasta un aumento de peso en esta persona. Nos dice que el hipotiroidismo, sus niveles hormonales son bien bajos y las glándulas tiroides pueden ser pequeñas o grandes bocios, dependiendo de la causa del trastorno. La diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que es caracterizada justamente por los niveles altos en el azúcar en la sangre, la producción insuficiente de la insulina, una hormona producida por el páncreas, puede ser una de las causas subyacentes de la enfermedad. Las personas con diabetes suelen experimentar hiperglucemia, ya que su cuerpo tiene dificultades para transportar el azúcar a las células para su almacenamiento, como la energía. Estos síntomas comunes incluyen visión borrosa, sed excesiva, fatiga, emisión frecuente, hambre, pérdida de peso. El tratamiento se basa en medicamentos, una dieta equilibrada y la incorporación de ejercicios físicos. Es lo que actualmente es lo que muchas personas hoy en día están viviendo, esta enfermedad. El sistema inmunológico en invertebrados. El sistema inmunológico ha sido exhaustivamente estudiado a nivel global en una amplia gama de organismos vivos, desde los invertebrados hasta los seres humanos. Para comprender cómo regula y protege estos organismos, cómo está entre el ser humano y los seres, entre el ser humano y seres vivos, mejor dicho, todos, entre todos, aunque se considera que este estudio del sistema inmunológico de los invertebrados es más sencillo que en otros seres vivos. Según el doctor Paul Smith-Helper, un ecólogo evolutivo de un instituto de Zurich, enfatiza que hemos subestimado la complejidad de la inmunidad invertebral, porque dice que las moscas de la fruta ha sido un organismo modelo clave en estos estudios, debido a su facilidad de manipulación y su corto ciclo de vida. Diversos grupos de invertebrados, incluyendo las esponjas, los crustáceos, los gusanos, los chinches, polillas y abejas, han desarrollado moléculas que desempeñan un papel en las respuestas ante patógenos externos como microbios, un virus o bacterias, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades. Además, los invertebrados, especialmente los insectos, han demostrado tener la capacidad de gestionar de forma autónoma su sistema inmunológico. Puede reconocer componentes específicos de las bacterias, como los peptidoglicanos, que justamente desencadenan una respuesta inmunológica inmediata. Cuando las bacterias son eliminadas, las moléculas del sistema inmunológico descomponen los peptidoglicanados, finalizando así la respuesta inmune. Este fenómeno se ilustra en las chinches hembras, que potencian su sistema inmunológico cuando se aparean, incluso anticipando su respuesta antes de la cópula. El sistema inmunológico, en cambio, en los vertebrados, nos dice que esto es altamente complejo y posee un componente adaptivo o adquirido. Este sistema tiene la capacidad de reconocer antígenos de manera específica, permitiendo al organismo recordar exposiciones previas a estas sustancias, como la memoria y reconocimiento. Esto resulta una respuesta muy efectiva del cuerpo cuando se encuentra con el antígeno.
generando una maduración de la respuesta inmune. El sistema inmune vertebrado se basa principalmente en dos tipos de glóbulos blancos llamados linfocitos. Estas células desempeñan un papel crucial en la generación de una respuesta específica contra los patógenos. Se originan en médula ósea y a medida que maduran se convierten en células efectoras del sistema, conocidas como células T y células B. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús los bendiga. Nos vemos hasta un próximo video en la siguiente unidad. Bendiciones.